El nacimiento de Jesús ocurrió en Belén, durante el reinado de Herodes el Grande. Su madre, María, era virgen y concibió por obra del Espíritu Santo. Un ángel se le apareció anunciándole el nacimiento del Mesías. José, su esposo, inicialmente dudó, pero un sueño le confirmó la voluntad divina y tomó a María como esposa. El humilde nacimiento tuvo lugar en un pesebre, ya que no encontraron alojamiento en la posada. Pastores fueron los primeros en adorarle, guiados por un ángel, y más tarde, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén siguiendo una estrella, trayendo regalos para el niño Jesús. Poco después del nacimiento, la Sagrada Familia huyó a Egipto para escapar de la persecución de Herodes, quien ordenó la matanza de todos los niños varones menores de 2 años en Belén. Tras la muerte de Herodes, regresaron a Nazaret de Galilea, donde Jesús creció en un hogar judío piadoso. La juventud y el inicio del ministerio. Los evangelios ofrecen pocos detalles sobre la juventud de Jesús. Lucas relata un episodio a los 12 años, durante una visita a Jerusalén por la Pascua, donde Jesús se quedó en el templo debatiendo con los maestros de la ley, quienes se maravillaron de su sabiduría. Alrededor de los 30 años, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En este evento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo declaró: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches. Jesús resistió cada tentación utilizando las Escrituras. El ministerio público en Galilea. Tras superar las tentaciones, Jesús regresó a Galilea y comenzó su ministerio público. Se estableció en Capernaum, a orillas del mar de Galilea, y comenzó a predicar el Evangelio del reino de Dios, diciendo: «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio». Jesús llamó a sus primeros discípulos, pescadores en su mayoría, Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan. A ellos se unieron otros, formando un grupo de 12 que le acompañarían y serían instruidos para continuar su obra. Durante su ministerio en Galilea, Jesús realizó numerosos milagros, sanó enfermos, expulsó demonios, calmó tormentas, multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes, e incluso resucitó a los muertos. Estos milagros eran señales de la llegada del reino de Dios y manifestaban su poder y compasión. Sus enseñanzas eran innovadoras y desafiaban las interpretaciones tradicionales de la ley judía. Predicaba sobre el amor a Dios y al prójimo, la importancia del perdón, la humildad y la justicia. El Sermón del Monte, recogido en el Evangelio de Mateo, es una de las recopilaciones más importantes de sus enseñanzas éticas y espirituales. La fama de Jesús se extendió por toda la región, atrayendo a grandes multitudes que venían a escucharle y a ser sanadas. Sin embargo, también encontró oposición por parte de los líderes religiosos judíos, quienes veían sus enseñanzas como una amenaza a su autoridad y tradiciones, viajes y enseñanzas posteriores. A medida que su ministerio avanzaba, Jesús viajó por diferentes regiones, incluyendo Judea y Samaria, continuando su predicación y realizando milagros. En estos viajes, profundizó en sus enseñanzas, utilizando parábolas para ilustrar verdades espirituales complejas de una manera sencilla y accesible. En Judea, visitó Jerusalén en varias ocasiones, especialmente para las fiestas religiosas. Sus enseñanzas en el templo a menudo generaban controversia con los líderes religiosos. La llegada a Jerusalén y la última semana, unos días antes de la Pascua, Jesús llegó a Jerusalén montado en un pollino, cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Fue recibido por una multitud que lo aclamaba como el Mesías, extendiendo mantos y ramas de palma a su paso, gritando: «Hosanna al Hijo de David». Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este evento se conoce como la entrada triunfal. Durante esa semana, Jesús enseñó en el templo, desafiando la hipocresía de los líderes religiosos y anunciando la destrucción del templo. También compartió una última cena con sus discípulos, la última cena, durante la cual instituyó la Eucaristía, el sacramento del pan y el vino que representan su cuerpo y su sangre. Después de la cena, Jesús se retiró con sus discípulos al huerto de Getsemaní para orar. Angustiado ante la perspectiva de su sufrimiento y muerte, oró a Dios Padre, buscando fortaleza para cumplir su voluntad. El arresto, el juicio y la crucifixión. En Getsemaní,
Jesús fue traicionado por uno de sus 12 discípulos, Judas Iscariote, quien lo entregó a las autoridades a cambio de 30 piezas de plata. Fue arrestado por la guardia del templo y llevado ante el Sanedrín, el concilio religioso judío. Ante el Sanedrín, Jesús fue acusado de blasfemia por declararse el Hijo de Dios y el Mesías. A pesar de no encontrarse pruebas sólidas en su contra, fue declarado culpable. Sin embargo, el Sanedrín no tenía la autoridad para ejecutar la pena de muerte, por lo que llevaron a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato. Los líderes judíos exigieron su crucifixión, acusándolo de sedición y de proclamarse rey. Pilato, aunque no encontraba culpa en Jesús, cedió a la presión de la multitud y lo entregó para ser crucificado. Jesús fue azotado y luego llevado al Gólgota, o Calvario, que significa lugar de la calavera. Allí, fue crucificado junto a 2 ladrones. Los soldados romanos se burlaron de él, y la multitud y los líderes religiosos lo injuriaban. A pesar del sufrimiento extremo, Jesús pronunció varias frases desde la cruz, mostrando perdón, compasión y fe en Dios. Después de 6 horas de agonía en la cruz, alrededor de la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego, con un último aliento, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acto seguido, murió, la tierra tembló, las rocas se partieron, y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Un centurión romano, al ver lo sucedido, exclamó: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y sepultado en un sepulcro nuevo, cavado en la roca, que pertenecía a un hombre rico llamado José de Arimatea. Este relato extenso abarca los principales eventos de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su crucifixión, según los evangelios del Nuevo Testamento. El entierro de Jesús. Tras la muerte de Jesús en la cruz, el día comenzaba a declinar, acercándose el Sabbat judío, un día de descanso en el que no se permitía realizar ningún trabajo. Para evitar que los cuerpos permanecieran en las cruces durante el Sabbat, los judíos pidieron a Poncio Pilato que se les quebraran las piernas a los crucificados para acelerar su muerte. Cuando los soldados se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, por lo que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este hecho, relatado en el Evangelio de Juan, tiene un significado simbólico importante para los creyentes. Un hombre rico de Arimatea llamado José, que también era discípulo de Jesús aunque en secreto por temor a los líderes judíos, se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que hubiera muerto tan pronto y, tras verificarlo con el centurión, concedió el cuerpo a José. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana de lino limpia junto con especias aromáticas como mirra y áloe, tal como era la costumbre judía para los entierros. Con la ayuda de Nicodemo, otro fariseo que había creído en Jesús, depositaron el cuerpo en un sepulcro nuevo que José había mandado excavar en la roca de un jardín cercano al lugar de la crucifixión. Después de colocar el cuerpo en el sepulcro, hicieron rodar una gran piedra a la entrada para sellarlo. María Magdalena y la otra María, la madre de Santiago el menor y de José, estaban presentes y vieron dónde era colocado el cuerpo. Todo esto ocurrió rápidamente antes del inicio del Sabbat, la guardia en el sepulcro. Al día siguiente, el sábado, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato. Recordando las palabras de Jesús de que resucitaría al tercer día, temían que sus discípulos pudieran robar el cuerpo y luego afirmar que había resucitado, lo que causaría una confusión aún mayor entre el pueblo. Por ello, pidieron a Pilato una guardia para el sepulcro. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. De esta manera, tomaron precauciones para evitar cualquier manipulación del cuerpo. La resurrección de Jesús. Al amanecer del primer día de la semana, el domingo, María Magdalena y otras mujeres, incluyendo a María la madre de Jacobo y Salomé, fueron al sepulcro llevando especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Siguiendo la costumbre, mientras se acercaban, se preguntaban quién les removería la gran piedra de la entrada del sepulcro. Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, aunque era extremadamente pesada. Al entrar en el sepulcro, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús.
Mientras estaban perplejas por esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras resplandecientes. Atemorizadas, inclinaron sus rostros a tierra, pero los hombres les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, y que fuera crucificado, y que resucitara al tercer día. El vacío y la expectativa. El sábado santo, el sábado posterior a la crucifixión, es un día de silencio y vacío en los relatos evangélicos. Es un interludio sombrío entre la tragedia del Viernes Santo y el asombro del Domingo de Resurrección. Este silencio es, en sí mismo, significativo. Representa el aparente triunfo de la muerte, la derrota de las esperanzas de los seguidores de Jesús y la confirmación de los temores de sus enemigos. Para los discípulos, debió ser un día de profunda confusión y dolor. Sus sueños mesiánicos parecían destrozados, su líder ejecutado como un criminal común. La promesa del reino de Dios que Jesús había proclamado se sentía lejana e irreal. Es probable que estuvieran escondidos, temerosos de correr la misma suerte que su maestro, repasando en sus mentes los eventos de los últimos días, luchando por encontrar sentido en la tragedia. Para los líderes religiosos judíos, el Sabbat Santo pudo haber sido un día de alivio, la sensación de que la amenaza que Jesús representaba había sido silenciada. La guardia en el sepulcro era su precaución final, asegurándose de que el engañador no pudiera cumplir su profecía de resucitar. Sin embargo, en su celo por sofocar cualquier posible engaño, paradójicamente, se convirtieron en testigos involuntarios de los eventos extraordinarios que estaban por ocurrir. Teológicamente, el Sábado Santo se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia cristiana. Algunos lo ven como el día en que Cristo descendió al Hades, o Seol, predicando a las almas de los justos que habían muerto antes de su venida, liberándolos para llevarlos al paraíso. Esta idea se basa en algunas referencias bíblicas y tradiciones antiguas. Otros lo entienden como un día de reposo divino, donde la creación lamenta la muerte de su creador, un preludio a la nueva creación que la resurrección traerá consigo. Históricamente, este día nos recuerda la realidad brutal de la muerte y el duelo. Incluso para aquellos que tenían fe en las promesas de Jesús, la experiencia de su pérdida fue real y palpable. El silencio del sábado subraya la magnitud del evento de la resurrección. La alegría del domingo es aún más impactante en contraste con la oscuridad del día anterior, el amanecer de una nueva era. La resurrección, el amanecer del primer día de la semana, marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La resurrección de Jesús no es simplemente un evento histórico, es el fundamento de la fe cristiana y tiene implicaciones cósmicas. El descubrimiento del sepulcro vacío por las mujeres es un detalle crucial. Su presencia temprana, impulsada por el amor y la intención de honrar el cuerpo de Jesús, las convierte en los primeros testigos de la resurrección. Su sorpresa y confusión inicial son genuinas, lo que añade credibilidad al relato. El anuncio de los ángeles, o del joven vestido de blanco, según las diferentes versiones evangélicas, es el primer indicio de que algo extraordinario ha ocurrido. No está aquí, sino que ha resucitado. La resurrección en sí misma es un misterio que trasciende la comprensión científica. Los evangelios no ofrecen una descripción detallada del momento en que Jesús resucitó, sino que se centran en las evidencias posteriores, el sepulcro vacío, las apariciones a sus seguidores. Teológicamente, la resurrección es la demostración definitiva del poder de Dios sobre la muerte y el pecado. Es la vindicación de Jesús, confirmando su identidad como el Hijo de Dios y la verdad de sus enseñanzas. La resurrección también tiene profundas implicaciones para la humanidad. Al vencer la muerte, Jesús abrió el camino a la vida eterna para aquellos que creen en Él. Su resurrección es la primicia de la resurrección de los creyentes. 1 Corintios 15:20, la garantía de que la muerte no tiene la última palabra. Transforma el miedo a la muerte en una esperanza viva. Históricamente, la resurrección fue el catalizador que transformó a un pequeño grupo de discípulos desanimados en apóstoles audaces que proclamaron el Evangelio por todo el mundo conocido. Su testimonio, basado en sus encuentros personales con Jesús resucitado, fue el motor del crecimiento inicial de la Iglesia. Encuentros transformadores. Las apariciones de Jesús resucitado. Las múltiples apariciones de Jesús resucitado durante los 40 días posteriores a su resurrección son esenciales para comprender el impacto y la veracidad de este evento.
Cada encuentro tuvo un propósito específico. A María Magdalena, su encuentro inicial, lleno de dolor y luego de alegría al reconocer a su Maestro, subraya la continuidad entre el Jesús terrenal y el Jesús resucitado. Su encargo de dar la noticia a los discípulos la convierte en la apóstol de los apóstoles. A las otras mujeres, su adoración y la repetición del mensaje de no temer y anunciar la resurrección refuerzan la importancia de este testimonio femenino en los primeros relatos. A Pedro, esta aparición privada fue crucial para la restauración de Pedro después de su negación. Aunque no se detalla, implica un encuentro de perdón y reafirmación de su liderazgo a los discípulos en el camino a Emaús. Este relato es un hermoso ejemplo de cómo Jesús se revela gradualmente a aquellos que están tristes y confundidos. Su explicación de las Escrituras y el reconocimiento al partir el pan ilustran cómo la comprensión de la palabra y la comunión son caminos para encontrar a Cristo. A los 10 apóstoles, sin Tomás, su aparición en medio de ellos, a pesar de las puertas cerradas, demuestra la naturaleza trascendente de su cuerpo resucitado. El don del Espíritu Santo y la autoridad para perdonar pecados son comisiones fundamentales para la futura iglesia. A Tomás, la duda de Tomás y su eventual confesión, Señor mío y Dios mío, resaltan la importancia de la evidencia y, al mismo tiempo, la bendición de la fe sin haber visto. Su historia es un consuelo para aquellos que luchan con la incredulidad. Junto al mar de Tiberias, esta aparición restaura a Pedro públicamente y le encomienda el cuidado de su rebaño. La pesca milagrosa simboliza la misión fructífera que les espera a más de 500 hermanos. Este testimonio masivo, mencionado por Pablo, proporciona una fuerte evidencia histórica de la realidad de la resurrección. A Jacobo, esta aparición al escéptico medio hermano de Jesús fue fundamental para su conversión y posterior liderazgo en la iglesia de Jerusalén. En conjunto, estas apariciones demuestran que la resurrección no fue una alucinación colectiva o una leyenda piadosa. Jesús se manifestó de manera tangible y repetida a diferentes individuos y grupos en diversas circunstancias, ofreciendo pruebas convincentes de que había vencido a la muerte. Estos encuentros transformaron el miedo en valentía, la duda en fe y la tristeza en alegría, impulsando la proclamación del Evangelio, la ascensión, la exaltación y la promesa. La ascensión de Jesús 40 días después de su resurrección marca la culminación de su ministerio terrenal y el inicio de su reinado celestial. Este evento tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas. La exaltación de Cristo, la ascensión es la exaltación de Jesús a la diestra de Dios Padre, donde asume su plena gloria y autoridad como Señor del universo. Cumple las profecías del Antiguo Testamento sobre la ascensión del Mesías, el fin de su presencia física. La ascensión señala el fin de la presencia física de Jesús en la tierra de la manera en que sus discípulos la habían experimentado. Esto fue necesario para que el Espíritu Santo pudiera ser enviado plenamente. La promesa del Espíritu Santo, Jesús había prometido enviar al Espíritu Santo para empoderar a sus seguidores y guiarlos en su misión. La ascensión es un preludio al cumplimiento de esta promesa en Pentecostés. Su intercesión continua, desde su lugar a la diestra del Padre, Jesús continúa intercediendo por los creyentes. Romanos 8:34, Hebreos 7:25. Él es nuestro sumo sacerdote celestial, que comprende nuestras debilidades y aboga por nosotros ante Dios. La esperanza del retorno, la promesa de los ángeles de que Jesús regresará de la misma manera en que ascendió. Hechos 1:11, es una fuente de esperanza para los creyentes. Anticipan su segunda venida para completar la redención y establecer su reino eterno. Históricamente, la ascensión marcó la transición del ministerio terrenal de Jesús al ministerio continuo de la Iglesia, empoderada por el Espíritu Santo. Los discípulos, inicialmente llenos de asombro, regresaron a Jerusalén con gozo y obediencia, esperando la promesa del Padre, el legado imborrable. El impacto de la resurrección y la ascensión. La resurrección y la ascensión de Jesús son eventos fundacionales que han moldeado la historia, la teología y la cultura durante 2 milenios. Su impacto es vasto y multifacético. El nacimiento y crecimiento del cristianismo, estos eventos son el corazón del mensaje cristiano. La creencia en la resurrección es lo que distingue al cristianismo de otras religiones. La ascensión consolidó la autoridad de Jesús y preparó el camino para la expansión de la Iglesia a través del Espíritu Santo, una nueva comprensión de Dios. La resurrección reveló el poder de Dios sobre la muerte y su amor por la humanidad, dispuesto a enviar a su Hijo a morir y resucitar para la salvación del mundo, una transformación ética y moral. Las enseñanzas de Jesús,
validadas por su resurrección, han influido profundamente en la ética y la moral occidentales, promoviendo valores como el amor, el perdón, la compasión y la justicia social, una esperanza para la humanidad. La promesa de la resurrección ofrece esperanza más allá de la muerte, un futuro de vida eterna con Dios para aquellos que creen. Esto ha consolado y fortalecido a innumerables personas a lo largo de la historia. El desarrollo de la teología cristiana, la resurrección y la ascensión son temas centrales en la teología cristiana.